¿Qué son sensores de posición en el TAC? ¿Cómo funciona un sensor de efecto Hall? ¿Y cuál es la correlación de señales que debe haber? Que es muy importante a la hora de hacer diagnóstico, es lo que nos explica Carlos en la siguiente clase. Algunas de las variantes que se han dado en este sistema son el usar sensores de efecto Hall. Con la ayuda de sensores de efecto Hall, ahora es una aceleración sin contactos. La parte móvil del pedal de aceleración, estamos aquí en pedales de aceleración, y estos sensores o este tipo de sensores pueden verse también en los TPs. Puede darse aceleración o señal de aceleración por sensores de efecto Hall, tanto en el TP como en el APP. Y lo que hace en este caso es que, como se mueve un imán en el sensor de efecto Hall, cambia su valor resistivo y comienza a enviar la señal de cambio de voltaje. En este caso, los sensores de efecto Hall lo que van a recibir es una señal de 5 voltios de alimentación, una masa y por supuesto que la salida de señal. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que no hay contacto, ¿verdad? Aquí podríamos decir que esto nunca se va a dañar. Si el IC Hall nunca se daña, pues nunca se va a dañar el pedal de aceleración. En el otro, en el constante paso de los contacto móvil a través de la pista de carbón, pues en algún momento se llega a terminar con un desgaste. En este caso lo que estamos haciendo es pasando un imán enfrente de un IC Hall, y en ese IC Hall se produce ese cambio de tensión. Esto es un sistema de aceleración sin contacto, totalmente magnético. Entonces se supone que esto podría durar muchísimo. Claro que sí va a durar muchísimo. Vamos a tener entonces alimentación, masa y señal. De igual manera, para el otro sensor, en el APP2, tendríamos alimentación de 5 voltios, masa y señal. Vamos a ver la curva de estos sensores y lo que llamamos correlación. Muy bien, aquí tenemos un sensor de posición de pedal. Este es un sensor de posición de pedal en efecto Hall, y vean qué interesante. Por acá tenemos 5 voltios de alimentación del sensor, 5 voltios. Por acá también tenemos 5 voltios. Y por acá tenemos masa y señal 1. Esta sería la APP1 y APP2 sería esta. Por acá tenemos el monitor comprensivo de componentes con su respectiva resistencia. Y vean qué interesante. ¿Qué es la correlación? La correlación es que la computadora ahora está monitoreando dos sensores de posición. Aquí en el puro inicio, cuando estamos casi que en cero movimiento del pedal de aceleración, vean que tenemos el doble de la señal. Entonces la APP1 tiene un voltaje que es de 0.8 y la APP2 va a tener un voltaje que es el doble de la APP1. Es 1.6. Entonces APP1 0.8, APP2 1.6 voltios. En este punto, la computadora analiza la correlación. ¿Qué es la correlación? Bueno, ¿qué significa esta correlación? Significa que en este punto, por ejemplo, la computadora puede, mediante una tabla que tiene, cotejar la correlación. ¿Qué significa cotejar la correlación? Que 0.8 tenga el APP1 cuando esté en ese punto inicial y que tenga 1.6 APP2 en ese punto inicial. Entonces va a haber una tabla de correlación donde podemos relacionar
lo que sería el APP1, el APP2 y las posiciones del acelerador. En este caso solo vamos a marcar esas dos porque solo esa curva tenemos del acelerador, solo esa curva tenemos, entonces solo ocupamos esas dos. Entonces por acá va a estar 0 grados y 15.9 es lo que se está moviendo el pedal de aceleración. Ese 15.9 es que solo se desplaza 15.9 grados. Y en este, para APP1 y APP2 vamos a tener en APP1 0.8 voltios y en APP2 1.6. Pero cuando aceleramos, vamos a este punto, cuando aceleramos subimos por la curva, bueno, por la gráfica esta, y llegamos a este punto. Este es APP1. APP1 tiene 3 voltios y 188 milivoltios y seguimos subiendo por acá. Y APP2 tiene 3 voltios y 988 milivoltios. Entonces, en este punto exactamente, APP1 va a tener 3 voltios y 188 milivoltios. Y APP2 va a tener 3 voltios y 988. ¿Qué significa esto? Significa que esas tablas de correlación a través de todos los voltajes tienen que cumplirse. Por ejemplo, si estamos a la mitad de la aceleración, aquí APP1 va a tener un voltaje y APP2 por supuesto que va a tener otro voltaje. Y así sucesivamente, con cada movimiento del acelerador, la computadora siempre está haciendo la revisión del APP1 y APP2. Uno de los grandes problemas que puede tener la aceleración electrónica es que se pierda esa correlación, ya sea por desgastes o por caídas de voltaje. Ya voy a explicar muy bien qué es lo que pasa con las caídas de voltaje. Pero un problema de estos, la computadora no puede hacer esa revisión de la correlación, entonces mejor deja de acelerar el vehículo. Vamos a dejar el motor de activación de la aceleración sin activación, entonces la mariposa queda en una posición neutra donde queda como en 1500 revoluciones y ahí el vehículo puede llegar a estacionarse, pero no hay respuesta en la aceleración. Y esto es debido a que se pierde esa correlación. Les comentaba de las caídas de voltaje porque veamos en el primer caso. Dice que 0.8 para APP1. Veámoslo acá. 0.8 en APP1. Y 1.6 en APP2. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una caída de voltaje en el APP1? Por ejemplo, tenemos 200 milivoltios. Ven qué interesante. 200 milivoltios. Si tenemos una caída de 200 milivoltios en la masa del APP1, que sería esta, por ejemplo. Esta es la masa del APP1 y no está bien aterrizado, sino que por algún motivo tenemos una pérdida de masa en ese punto. Resulta ser que esta señal se va a subir 200 milivoltios. Entonces ya no va a ser 0.8, sino que va a ser 1 voltio. Y ya 1 voltio y 1.6 voltios a la computadora no le gusta, no calza en la tabla de correlación, no calza. Entonces a la computadora ya esto no le gusta y por acá comienza a mandar códigos de diagnóstico. Muchas veces he visto vehículos que tienen hasta 2 pedales de aceleración en la cajuela porque le han puesto pedales de aceleración y resulta ser que el problema no está ahí, sino que el problema está en la masa. Algún problema en el cableado, en la instalación eléctrica y se perdió la masa. Entonces, con solo 200 milivoltios de caída de voltaje, que 200 milivoltios son 0.2 voltios, esto va a cambiar a 1 voltio. Y una vez que cambia a 1 voltio, se perdió la correlación. Entonces, recordemos siempre la correlación. Si nos hablan de que hay un código de correlación, eso nos está indicando de que la tabla de correlación no se está cumpliendo. Lo que quiere ver la computadora en el APP1 y en el APP2 cuando esté en esa posición no se está cumpliendo.
Y a partir de aquí tendríamos que empezar a revisar problemas de masas o problemas ya sea en si es un sensor con pista de carbón, que ya se haya dañado la pista internamente. Para esto pues hay muchas técnicas y vamos a empezar a ver técnicas con osciloscopio para revisar estos sensores de tipo de resistencia de carbón y también sensores de efecto Hall. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros esta información tan valiosa que espero te sea muy útil para hacer diagnósticos en tu taller. Por cierto, quiero invitarte a la clase online en donde ponemos en práctica todos estos principios y en donde diagnosticamos un Skoda Fabia, un vehículo bastante particular que tenía prácticamente un año de estar varado con un problema que varios mecánicos no le llegaban, y ya ves cómo dominando los principios es muy sencillo. Te invito a la clase online con este caso de diagnóstico en el cual vas a aprender muchísimo. Es totalmente gratis y solo te registras en el enlace o en el botón. Así es que nos vemos en la clase online.